Muy buenas tardes a todos. Empezamos una nueva sesión de nuestras conferencias de ICADE Asociación Profesional que hacemos con el apoyo de ICADE Business School, que nos cede estos espacios, y también tengo que decir con el apoyo del servicio STIC de Business School, que también hace posible el que tengamos esta sesión también en streaming, en directo, para los que nos ven desde fuera. Y también nos hace la edición para que tenga un mayor valor esa presentación. Bien, hoy tengo el placer de contar con una asociada, antigua alumna de ICADE, miembro del Club de Mujeres ICADE, y que me propuso, pues hace un mes aproximadamente, el poder tener esta conferencia para hablar de un sector que está ahora, yo creo que está de moda. Ha habido una temporada que todos hemos visto lo que ha sufrido el sector. Mucha gente lo ha sufrido en sus carnes, ha habido mucho paro, ha habido muchísimos problemas y, bueno, gracias a Dios todo eso está cambiando. Nos van a dar datos y vamos a hablar del sector inmobiliario en 2022, vamos a hablar de futuro, y de los nuevos modelos y oportunidades de inversión, porque el mercado tradicional inmobiliario está cambiando, están sucediendo cosas, se están implantando nuevos sistemas, nuevas formas de invertir, donde, bueno, las grandes empresas, los grandes fondos tienen ya su lugar, pero también se está abriendo un campo para los particulares, para los pequeños inversores, para los family office, etcétera, que nos van a descubrir un poco los protagonistas de esta tarde. Y esta tarde tenemos a Laura Barriuso, que es la directora del área de Derecho Inmobiliario de Baciero. Lourdes, perdón. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Educación... No, perdón. Ay, que lo tengo aquí mal. A ver, perdona. Bueno, lo tenía aquí mal puesto. Sí, perdona. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y es MBA por la Universidad Pontificia Comillas ICADE y tiene posgrados en Compliance por el Instituto de Empresa y por la Carlos III. Ella es especialista en asesoramiento jurídico y en Compliance, en transacciones y financiación, en desarrollo de suelo y otras operaciones de naturaleza inmobiliaria. Ella ha trabajado pues, en grandes empresas del sector, de la talla de Neynor, del Grupo LAR, también de Realia, también en temas de cumplimiento en la Sareb. Es responsable del Grupo de Trabajo del Sector Inmobiliario en la Asociación Española de Compliance, ASCOM. Es miembro del Real Estate Club y socia del Wireless Woman in Real Estate. Con lo cual, tenemos aquí, yo creo, una persona que nos va a contar muchas cosas muy interesantes. La acompaña también, perteneciente a Baciero, Francisco Iniesto, que es socio de Derecho Fiscal y Tributario. Es especialista en la aplicación fiscal, que es de lo que nos va a hablar especialmente hoy, de grupos, tributación directa de residentes y no residentes, fiscalidad inmobiliaria, imposición indirecta, asesoramiento fiscal, etcétera. Es eso, licenciado en Derecho por la UNED, diplomado en Gestión y Administración de Empresas por la Carlos III y también tiene un máster de Tributación y Seguridad Fiscal por el Centro de Estudios Financieros CEF de Madrid. También Carlos Zamora, que es Partner Head of Residential in Knight Frank en España. Es socio director de Residencial con responsabilidad sobre las áreas de inversión residencial, que es la temática que nos va a ofrecer hoy, y temas de obra nueva y suelo. Ha tenido una larga trayectoria en el Grupo Santander, en la gestora de fondos inmobiliarios, Santander Real Estate, donde ocupó el cargo de subdirector general, previamente fue analista, y es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Complutense y máster en Desarrollo Directivo por IE Business School. Así que, nada, Lourdes, lo dejo en tus manos. Adelante. Bueno. Bien, ahora sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los presentes, que sois pocos, pero tenéis mucho mérito por estar aquí con las presentes circunstancias.
Muchas gracias también a los que estáis por la pantalla, que también resulta duro en ocasiones asistir a tanta videoconferencia, o sea que también os agradecemos muchísimo que nos sigáis también por la pantalla. Y muchísimas gracias a ICADE Business School por acogernos y por darnos la oportunidad de pasar esta tarde con vosotros. Como decía Miguel Ángel, queremos hacer una presentación del sector inmobiliario, pero dirigida a pequeño inversor. La sensación, yo creo que todo el mundo tiene, leyendo el periódico, es que el sector inmobiliario tira. Después de la pandemia se ha mostrado muy resiliente, con mucha capacidad de seguir tirando. Pero quizá no todo el mundo piensa que esta es una inversión apta para particulares o para pequeños inversores, ¿no? Y queremos poner de manifiesto que sí que es posible invertir siempre y cuando uno cuente con el adecuado asesoramiento. Como en cualquier otra inversión existe un riesgo que hay que saber meditar y manejar, ¿no? Y, lógicamente, es preciso un conocimiento mínimo y un asesoramiento especializado para llevar a cabo las inversiones. Pero con esas premisas, por supuesto que se puede invertir como pequeño inversor, como particular en el sector inmobiliario. La inflación tan elevada que actualmente nos asusta, quizá. La falta de vivienda, que sigue habiendo un gap, como nos explicará posteriormente Carlos, en el segmento residencial en España. Y los bajos tipos de interés están empujando a muchos inversores, también particulares, a invertir en el sector inmobiliario como activo refugio, que lo es, sin duda lo es, ¿no? Y las operaciones de inversión inmobiliaria pues siguen siendo interesantes en su rentabilidad, tanto con la excepción quizá de centros comerciales y de oficinas, el resto de los segmentos, como después nos explicará Carlos, siguen tirando y tiran con fuerza, y las perspectivas para los próximos años siguen siendo muy positivas. Ha mostrado, como decía antes, mucha resiliencia después de la pandemia. Y otros activos, incluso no residenciales, como la logística, también siguen tirando fuertemente, no solo el sector residencial. Y baten récord actualmente. Decidirse a invertir en el sector inmobiliario, como en el financiero, como cualquier otro, precisa tener una estrategia de inversión, como decía, como en cualquier otro sector. Y ser consciente de la cantidad del propio patrimonio invertido, ser consciente del riesgo que uno está dispuesto a asumir y tener también claro cuál es el horizonte de inversión que cada uno de nosotros queremos asumir, ¿no? Con esa conciencia de esos tres aspectos básicos y con asesoramiento experto especializado en la materia, pues cabe llevar a cabo inversiones de esta naturaleza. Es un momento de expansión, de crecimiento, y acometer o no una inversión es algo que requiere reflexión. Y además de reflexión, requiere el análisis previo y pormenorizado, experto y jurídico y fiscal del objeto de inversión. Hay que llevar a cabo la oportuna due diligence del activo que se pretenda adquirir, bien un activo inmobiliario o, en su caso, una participación en una compañía que invierte en activos inmobiliarios. La fiscalidad de las inversiones inmobiliarias, como posteriormente nos comentará Fran, requiere un análisis muy minucioso porque pueden mermar la rentabilidad que vayamos a obtener. El análisis jurídico de la inversión, tanto de la que llevamos a cabo como del desarrollo de esa inversión, y la decisión de desinversión también, requieren buscar estructuras jurídicas sólidas que nos garanticen tanto seguridad jurídica como minimizar los riesgos, porque toda inversión tiene riesgos, pero la estructura jurídica puede llegar a minorar esos riesgos grandemente, y eso es importante. La ingente normativa urbanística inmobiliaria en la que nos manejamos en España, que sabéis que hay normativa autonómica, local, también en su caso comunitaria, hace que realmente esta inversión o este segmento del derecho también cada vez sea más compleja y sea necesario manejar cada vez más normas y manejarlas adecuadamente. Voy a dar paso ahora a Carlos para que él nos exponga, antes de hablar de cuáles serían las fórmulas y las estrategias de inversión, el panorama español actualmente, y posteriormente la exposición sobre estas estructuras fiscales societarias la completará también Fran. Muy bien, oye, pues muchas gracias Lourdes, muchas gracias Miguel Ángel también por la invitación y la oportunidad de estar aquí, y gracias a vosotros por estar presentes y a los que están en casa. A ver, yo quiero hablar un poco de la situación o dar unas pinceladas de la situación o cómo veo yo la situación actual del mercado inmobiliario, muy centrada en el mercado residencial, que es el que yo conozco,
y dar unas pinceladas también de algunas oportunidades de inversión más destinadas a particulares o pequeños family office que nosotros vemos en nuestro día a día y en nuestra propia experiencia, ¿vale? Voy a empezar por la parte de mercado y de la situación actual. Nosotros en el mundo inmobiliario venimos de una recuperación o de una senda de recuperación importante, de una crisis que tuvimos que nos cambió la vida a todos y que no hemos olvidado ni la olvidaremos nunca, del 2008, los que por lo menos nos tocó vivirlo. Y veníamos una senda de recuperación que ahora venimos y que se ha visto truncada por el COVID y la pandemia, ¿no? Que al final nos ha afectado a todos en nuestra vida diaria, en todos nuestra vida cotidiana y en los negocios, y que no ha afectado de la misma forma a los diferentes segmentos, ¿no? Diferentes líneas de negocio que hay dentro de la inversión residencial. Como decía Lourdes también, hay algunos segmentos como son las oficinas o el retail que se han visto más afectados de forma negativa. El retail, obviamente, porque hemos tenido un montón de meses en los que no hemos podido salir de forma segura a la calle a comprar, incluso ha cambiado nuestros hábitos y nos hemos empezado a decantar más por las compras online y todo lo que es el e-commerce. Y un poco lo mismo ha pasado en las oficinas, ¿no? También derivado del COVID y la inseguridad, nos hemos quedado todos trabajando en casa mucho tiempo y, de hecho, todavía yo creo que la mayoría de las empresas no tenemos muy claro qué va a pasar de aquí en el futuro ni cómo se va a solucionar eso, si vamos a seguir teletrabajando, si nos vamos a incorporar todos a las oficinas, en fin, estamos todos dándole una vuelta y pensando cómo va a ser el formato a partir de ahora, ¿no? Oye, pues 2 días en casa y 3 en la oficina. Y eso afecta mucho a los metros cuadrados que necesita cada una de las empresas mantener o liberar o reestructurar, ¿vale? Entonces, esto necesita un tiempo, se recuperará. Yo estoy convencido que el mercado tanto de retail como de oficinas se recuperará, pero sí es cierto que son los dos segmentos que más se han visto afectados. En cambio, tenemos el sector logístico y el residencial que han tenido pues un auge importantísimo, no solo derivado de la pandemia, sino ya venía de una trayectoria anterior, pero sí es cierto que el sector logístico, derivado también del tirón del e-commerce, todo lo que es el tema de distribución y de la última milla que llaman, pues está teniendo un tirón espectacular y las cifras de inversión en logístico y la compresión de yields ha sido espectacular, ¿no? en los últimos 2 años, sobre todo en el último año. Y en la parte residencial, que es en la que quiero profundizar porque es la que mejor conozco, pues dentro de lo que es el mundo residencial también ha afectado de forma diferente. Por ejemplo, el sector de resales que llamamos nosotros o venta de segunda mano se vio más afectado precisamente porque no se podían hacer visitas a las casas y hemos tenido una temporada en la que el mercado ha estado prácticamente muerto con un impacto más severo en los precios, tanto en la caída como en la recuperación. Frente a la obra nueva, que a pesar de tener un cierto impacto en ventas durante la época del confinamiento, sí que ha seguido teniendo actividad y ha seguido teniendo un volumen razonable de ventas. Nosotros que nos dedicamos a ello hemos seguido vendiendo utilizando pues herramientas que hasta ahora no se utilizaban tanto, pero oye, nuestros comerciales se han tenido que acostumbrar a vender pues por Teams o por un Zoom o por todas las plataformas y las herramientas que ahora mismo el marketing pone a nuestra disposición, con lo cual es un segmento que ha sufrido menos. 2 pinceladas para decir que hay otro segmento muy vinculado al residencial, que es el Build to Rent o el PRS que se llama, que es la inversión para alquilar, que ya venía sufriendo una transformación, un auge muy importante antes de la pandemia, que la pandemia no le ha afectado ni para bien ni para mal, yo creo que sigue con una tendencia, mucho capital nacional y extranjero invirtiendo en vivienda para alquiler. Tanto desde el punto de vista de la demanda, donde está cambiando mucho las preferencias de nuestros jóvenes, ya no quieren comprar, ya prefieren alquilar o no pueden comprar y lo que tienen que hacer es alquilar, como desde el punto de vista de la oferta, que en España casi el 95% de la oferta de vivienda en alquiler está en manos de particulares y hace falta profesionalizarlo y que haya empresas especializadas que construyan vivienda de alquiler de una forma profesionalizada, pues está claro que es un segmento que tiene que crecer y que está creciendo de forma brutal. Yo creo que no aplica tanto en esta ponencia porque es verdad que el inversor que entra aquí pues es para operaciones de mucho más volumen, pero bueno, sí que es un segmento que está también en auge. Voy a entrar a contar unos datos a nivel macro para que, como os decía al principio, nos hagamos un poco una idea de dónde estamos, en qué posición estamos del momento, digamos, del ciclo en el mundo fundamentalmente residencial. Vamos a empezar por datos de España y a mí me gusta empezar por este gráfico que
creo que representa muy bien lo que es la evolución del ciclo inmobiliario y al final lo que representan las columnas, en verde están las viviendas iniciadas durante los últimos 30 años, el gráfico empieza en el año 91 y termina en el 2021, y en gris están las viviendas terminadas, ¿vale? Aquí vemos cómo, bueno, pues en España tuvimos un pico en el año 2006 en el que se iniciaban casi 700.000 viviendas en este país. Eso, pues hizo eso junto con una crisis financiera y muchos más factores, pero esto hizo explotar lo que se llamó en su momento la burbuja inmobiliaria, hizo que la actividad cayera de forma radical hasta que, como veis en el gráfico, prácticamente desaparecieron los promotores y desapareció prácticamente la actividad promotora. A partir del año 14-15 empezamos una senda de recuperación, como veis ahí, que nos lleva al año 2021, donde estamos en torno a las 100.000 viviendas iniciadas, ¿vale? A mí me gusta mucho contar esto porque ahora veremos que este año el número de transacciones ha sido, pues prácticamente hemos batido récord y nos hemos puesto a niveles del año 2007, ¿no? Y la gente ya vuelve a alarmarse y yo vuelvo a leer artículos de, oye, estamos otra vez en la burbuja, hay que tener cuidado. Yo creo que si ese dato que ahora lo vamos a ver lo contextualizamos con este gráfico, pues nos damos cuenta de que no es la misma situación, de que no se están iniciando 700.000 viviendas, estamos en 100.000, que todos los expertos demográficos dicen que es un nivel de absorción perfectamente razonable para un país como España. Aparte de que también todo lo que es la financiación y los riesgos, del cálculo de riesgos de los bancos, pues es mucho más estricto. O sea, hoy en día es muy difícil que a un promotor le den financiación para que compre un suelo, prácticamente imposible, y muy difícil que le den financiación para iniciar una promoción si no tiene prevendidas el 50% de sus unidades, ¿no? Con lo cual tenemos un control, yo creo, y una situación bastante más estable. El siguiente gráfico son el nivel de hipotecas, que al final viene a contrastar un poco lo que estaba diciendo. El año pasado se cerraron en torno a 400.000 hipotecas con un crecimiento respecto a 2020 de un 20%. Es verdad que el 2020, como veréis ahora en el resto de gráficos, ha impactado de forma muy importante porque ha sido, como todos sabemos, el año de pandemia, de mayor afectación de la pandemia, pero en número de hipotecas, como veis, estamos muy por debajo de más del 1.000.000 de hipotecas que se concedían pues, años atrás, en el 2006 o previos al estallido de la burbuja. En cuanto al número de transacciones, que es yo creo que el dato más referente o más importante y que ha salido además hace poco, el dato del cierre en prensa, se ha conocido hace unos días, pues hemos cerrado por encima de las 500.000 transacciones de vivienda libre en España. ¿Vale? Como veis en el gráfico, esto significa un crecimiento de un 36% respecto al dato del año pasado, del año 2020, que una vez más fue el año de pandemia, que no llegamos a cerrar los 400.000, o sea, tenemos una caída importante respecto a, como decía, los años anteriores, que eran años en los que estábamos en senda de recuperación, pero hemos recuperado todo de golpe. Nos hemos puesto a niveles pues, de 2006 en cuanto a número de transacciones, ¿vale? Pero esto hay que un poco contextualizarlo con el dato que da antes de las viviendas iniciadas y también con un dato muy importante, que es este siguiente gráfico, y es que la mayoría de las transacciones que se realizan en España son transacciones de segunda mano. El 85% concretamente son transacciones de segunda mano frente al 15% que son las transacciones que representa la obra nueva, ¿vale? Sí es cierto que la obra nueva cada vez está ganando más peso respecto a la segunda mano y tendrá que seguir así en el futuro. Tendrá que haber un crecimiento de la obra nueva y tendrá que ir ganando peso. Como vemos, pues quizá no lleguemos a los porcentajes de 50-50 que teníamos en la época de 2006, pero sí que tiene que ser una tendencia creciente. En cuanto a los precios, pues la evolución de los precios un poco lo mismo. Aquí tenemos el gráfico también. Vemos que el impacto en precios que hemos tenido ha sido un impacto muy flojito, ha sido prácticamente plano. Vemos que el precio de la vivienda libre medio en España es de en torno a 1.660 euros por metro cuadrado. Digo medio de España, España es muy grande y hay de todo. Ahora veremos que en Madrid, por ejemplo, pues es mucho más alto, está por encima está 1.000 euros por encima, y si hablamos de zona prime, pues muchísimo más. Esta es la media. Hemos tenido un crecimiento, tuvimos una caída en torno al 2% el año 2020 y hemos tenido un crecimiento de en torno a 2,6% aproximadamente. Bueno, senda de recuperación también, impacto relativamente pequeño, como veis, si lo comparamos con el número de transacciones, pues pequeño en precio. Vemos el precio en lo que es obra nueva y segunda mano, por dar un dato un poquito más afinado, pues bueno, vemos que la obra nueva, como os decía al principio,
ha tenido un impacto más suave, tanto la caída como la recuperación ha sido un poquito más suave y el precio medio está en torno a los 2.000 euros en España. Y en segunda mano, pues sí que tuvo un impacto y una caída más fuerte porque dejaron de producirse más transacciones, era mucho más difícil poder cerrar una compraventa de una vivienda de segunda mano, pero la recuperación también ha sido en pico, hemos tenido una recuperación algo por encima en cuanto a precio. Dar dos datos de alquiler, que luego nos vendrá bien para ver un poco esa pincelada de inversiones alternativas para clientes particulares. El alquiler medio en España está en torno a entre 10 y 11 euros aproximadamente en metro cuadrado mes, y como veis en ese gráfico, la rentabilidad que arroja una vivienda está en torno al 3,70 aproximadamente, ¿vale? De media en España. Ahora compararemos con datos de Madrid. Esta rentabilidad bruta respecto, por ejemplo, al bono a 10 años que está en 0,40, pues es muy atractiva, o como decía antes Lourdes, frente a otras inversiones alternativas como puede ser la bolsa, que ha tenido un año pasado malo y muy volátil, en fin, o otro tipo de inversiones con más riesgo. Si vemos los mismos datos, pero en Madrid, pues vemos que un poco la senda es la misma y la explicación es un poco la misma. En cuanto a viviendas iniciadas, vemos que el gráfico es igual. Estamos en torno a 17.000 viviendas iniciadas frente a las casi 60.000 que había en su momento, con lo cual un poco las conclusiones son las mismas. Tenemos un nivel de transacciones de unas 75.000 transacciones aproximadamente en Madrid, con un crecimiento del 37%, también un crecimiento muy potente. Vemos que en 2020 también cayó en torno al 20% y lo hemos recuperado prácticamente del todo. Es verdad que las transacciones en Madrid representan en torno al 15% de las transacciones totales de toda España, o sea que Madrid tiene un peso bastante importante. El precio medio, pues como decía antes, ha tenido un impacto también, pero relativamente suave, con una caída que apenas sufrió y con una recuperación que estamos casi en el 3% de subida en el año 2021 y con un precio medio en Madrid que estamos en los 2.680 euros por metro cuadrado. Esto es la media de Madrid, ¿vale? Por supuesto, de Madrid, pues te vas a Valdebebas y tienes que comprar a 4.000, 4.500, o te vas a la calle Serrano y tienes que comprar la obra nueva a 12.000 euros de repercusión, pero estamos hablando siempre de medias. El desglose en Madrid entre el precio de la obra nueva y de la segunda mano, pues es un poco lo mismo, muy plano, en torno a 3.000 euros en obra nueva y un poquito más acentuado con recuperación del torno al 3% y 2.680 euros en lo que es la segunda mano. Y en los precios de alquiler y la rentabilidad en alquiler, también por encima de lo que es la media nacional. Estamos en torno a 15 euros, también de media, hablo en Madrid. Esto es como todo, si nos vamos a la calle Serrano, pues tenemos alquileres que están rondando los 30 euros, pero la media estamos en torno a 15 y con una rentabilidad algo superior a la media nacional, que se estima en torno al 4,90. ¿Vale? Estos son datos globales. Si nos metemos dentro de la M30, el rango de rentabilidad, por supuesto, baja, pero estamos hablando de rentabilidades que pueden estar en un rango entre el 3 y el 4% aproximadamente, ¿vale? En inversión dentro de la M30. Dos datos, bueno, pues de la evolución del precio medio del alquiler en la Comunidad de Madrid en 13,6 y en lo que es la Ciudad de Madrid, que está algo por encima, casi en 15 euros, que ya lo hemos hablado. Y dos pinceladas del mercado residencial prime, que va un poquito por libre. Hemos tenido un crecimiento en el último trimestre del 2% y en todo el año del 3%. ¿Vale? El mercado residencial prime, quizás el que menos ha sufrido, ha mantenido un ritmo de ventas bastante constante. Nosotros tenemos promociones pues en lo que es barrio Salamanca, al lado del Retiro, que hemos mantenido y el ritmo de ventas muy razonables durante la época de pandemia. Es verdad que desaparecieron una serie de compradores porque no se podía viajar y había muchos compradores internacionales que no podían venir a España, pero es verdad que ya estamos recuperando otra vez todos esos inversores, fundamentalmente latinoamericanos y europeos, mucho inversor latinoamericano que ya ha vuelto a viajar y que está otra vez centrado en volver a invertir de forma particular en España y fundamentalmente en Madrid. Yo creo que ha habido en toda esta pandemia
un cambio de hábitos también. Ha habido mucha gente que después de estar en su casa durante muchos meses pues ha cambiado un poco el concepto y ha dicho, oye, pues yo me quiero ir a las afueras, quiero vivir en una urbanización con piscina, quiero tener una terraza, quiero tener vistas, y eso ha hecho, yo creo, que se incremente mucho el número de transacciones también y que la gente esté aspirando a otro formato. Y también creo que había una demanda embolsada que estaba ahí latente y esperando a ver qué pasaba, y que cuando hemos visto, bueno, pues que ya empezamos un poco a recuperarnos de todo esto, aunque todavía llevamos mascarilla, pero parece que estamos ya recuperándonos, pues que se ha decidido en invertir, ¿no?, en un activo como es el inmobiliario, en este caso concreto el residencial. Bueno, pues dicho esto, a mí me gustaría comentar ya en dos minutos algunas alternativas de inversión que nosotros estamos viendo en nuestra experiencia diaria y que creo que son interesantes pues para pequeños inversores, como hablamos, para particulares o family office, ¿no? Nosotros estamos viendo que la inversión en alquiler tradicional es algo que se ha hecho toda la vida y que se mantiene. Nosotros yo he sacado un dato que es que estoy hablando de inversión con alquiler de larga duración, contrato LAU, o sea, el estándar de toda la vida. Hemos sacado un dato que es en las promociones que nosotros tenemos y que nosotros vendemos, más o menos entre un 20 y un 30% de la promoción nos la compran clientes para invertir, o sea, que invierten para alquilarlo. No son usuarios finales que compran el piso para irse a vivir ellos o con su familia, sino son inversores, con lo cual, bueno, pues la compra de vivienda sigue siendo algo atractivo a nivel particular y que ofrece también, como he dicho, hemos visto antes, unas rentabilidades razonables. Hay otra serie de modelos como son el co-living o los apartamentos turísticos o incluso los alquileres corporativos, que ahora nos hablará también Lourdes. Bueno, pues que es un formato algo más novedoso que también está arrastrando a muchos particulares a planteárselo y que ofrece unos retornos algo más altos. Es verdad que son normalmente contratos de corta duración, donde hay más rotación, donde puedes conseguir unas rentas superiores, por supuesto siempre con sus licencias y todos sus permisos, que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, pero puedes conseguir una renta mensual más elevada y con lo cual puedes obtener unos retornos también superiores. Es cierto que el coste de esta inversión es también superior. O sea, el coste más o menos medio de una inversión en un piso de larga duración pues puede estar entre el mantenimiento, en fin, lo que destinas a cobrarle al arrendatario, etcétera y tal, pues puede estar en torno a un 15, un 20% aproximadamente, mientras los IBIs, en fin, todas las cargas que tiene la vivienda, mientras que si es un co-living o apartamento turístico, digamos alquiler de corta duración, que necesita mucha más gestión porque hay más rotación, los gastos se te van incluso al 30%. Pero incluso con esos gastos superiores, digamos que el diferencial de rentas es muy superior y consigue rentabilidades que pueden estar en torno del 5% o superiores, con lo cual es una alternativa muy, muy razonable. Y por último, los cambios de uso. También estamos viendo que hay particulares que están comprando oficinas o locales para transformarlos a residencial, ¿vale? Yo hablo siempre de mi mundo, que es el residencial. Pues no sé, pues el que tiene una oficina en primera planta, un caso que hemos tenido real hace poco, una notaría en una de las principales calles de Madrid, que históricamente ha sido una notaría, bueno, pues se ha hecho no un cambio de uso en este caso administrativo, porque el uso principal ya era residencial, pero sí una adecuación del piso a residencial con la inversión necesaria y, bueno, pues el precio que ha conseguido el propietario ha sido muy, muy superior a lo que hubiera conseguido si lo hubiera vendido como oficina, ¿no? Pongo dos ejemplos más ya y termino, dos ejemplos que hemos tenido y que me había apuntado para contar y ya le cedo la palabra otra vez a Lourdes. Uno es un edificio pequeñito en el centro de Madrid, en Justicia, donde en este caso el promotor, que era un inversor pequeño, estamos hablando de un edificio completo, pero de 4 viviendas, 2,5 millones aproximadamente de valor, nos dijo, oye, hazme un estudio de qué me compensa más, si vender esta promoción, estos 4 pisos, me los vendéis piso a piso, o si los alquilo y vendo el edificio alquilado a un inversor que lo quiera en rentabilidad. Bueno, pues al final del análisis de comparables de valor de venta unitario, de valor a un inversor, nos dio que el valor del inmueble vendido a un inversor era un 20% más. Y de hecho la transacción se ha cerrado y se ha culminado con un 20% más de precio para nuestro cliente, ¿no? Y otro ejemplo que quería poner también muy práctico es también otro cliente nuestro que tenía un piso también muy céntrico, cerca de la Plaza Mayor,
no sabía muy bien qué hacer con él y al final decidió pues hacer un co-living en un piso, y lo que hizo fue sacar 8 dormitorios con su zona de vestidor y su baño incorporado y una zona pequeñita de salón comunitario con una cocinita pequeña, ¿no? Lo que viene siendo un co-living, por supuesto, con todos sus permisos y con todas sus licencias, que es importante. Bueno, pues lo alquiló en un tiempo récord y la rentabilidad a la que le ha vendido un piso en el centro de Madrid ha sido un 5%, con lo cual el inversor que ha entrado estaba encantado porque es una rentabilidad más que razonable, 5% neto, y nuestra clienta ha conseguido vender el activo un poquito por encima del precio de mercado que tenía el piso en la situación anterior, ¿no? Previo a la transformación en co-living. O sea que, bueno, no... De estos hay 1000 ejemplos, pero bueno, quería tocar dos o tres cosas de algunas de las inversiones que nosotros hemos vivido. Bueno, y no me quiero enrollar más. Abierto a las preguntas que puedan tener y le cedo la palabra a Lourdes. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Pues al hilo de las consideraciones que ha hecho Carlos sobre estos ejemplos, os queríamos también ilustrar sobre algunas de estas nuevas figuras de inversión inmobiliaria que veis en los medios de comunicación y que a lo mejor algunos de vosotros tampoco sabéis exactamente en qué consisten. Así que la primera que queríamos comentar era la del coworking, que seguro que la veis en las ciudades, ¿no? En las grandes ciudades, pero que a veces configurarla jurídicamente puede ser algo que os genere cierta inquietud. Como sabéis, son espacios de trabajo colaborativo, espacios abiertos, donde varias personas profesionales, startups en muchas ocasiones, pero también ahora algunas compañías de carácter más institucional o corporativo, pues comparten un espacio donde desarrollan su trabajo. En este tipo de inversión yo creo que es especialmente interesante dadas las actuales circunstancias del COVID, donde la flexibilidad en las oficinas es esencial, ¿no? Y las oficinas tradicionales quizá no proporcionan la flexibilidad que tendrían este tipo de espacios, ¿no? El espacio es flexible en cuanto al aspecto, digamos, físico, pero también en cuanto a la duración que se puede contratar. Y eso implica ahorro de costes y eso permite que te adaptes a las circunstancias de la plantilla, que comentaba antes Carlos. El hecho de que en ocasiones la plantilla crezca mucho porque hay muchos proyectos, o en ocasiones que quieras que todo el mundo trabaje desde casa o un número más limitado trabaje desde la oficina. Entonces, esta es una de las, digamos, oportunidades de inversión estrella, que también, como todas las que vamos a ver posteriormente, pues requiere un cierto conocimiento jurídico para configurarla, ¿no? Por un lado, hay que ver el aspecto urbanístico, ver si efectivamente el uso es el adecuado, ¿no? Si estamos en un edificio de oficinas, pues obviamente no habrá ningún problema. Si se trata de una primera planta de un edificio residencial, también será posible constituir un co-living. Pensad en pequeños inversores que no tienen capacidad de comprar un edificio completo para llevar a cabo un coworking o un co-living que veremos posteriormente, pero sí compran una primera planta y pueden implantar un coworking, pues quizá con 500 metros, 700 metros. La planta baja de los edificios residenciales también puede ser, en su caso, apta para este tipo de actividades. También hay que considerar las restricciones que pudiera haber en las normas de comunidad de esa comunidad de propietarios, en su caso de que estuviéramos en el edificio residencial que comentábamos anteriormente. Por otro lado, estamos en un ámbito del derecho donde hay libertad de pacto. Y, lógicamente, las partes pueden estipular lo que estimen conveniente, pero sí conviene que esta libertad contractual nos lleve aparejado una regulación muy minuciosa de las relaciones entre las partes, de sus derechos y obligaciones, lógicamente, porque si estamos en una inversión, pensemos que habitualmente tendremos un propietario del inmueble, existirá un gestor de este coworking. Cuando hablemos del co-living o de otras fórmulas, siempre normalmente habrá un gestor, un profesional que gestiona la actividad que se desarrolla en el mismo, y posteriormente existirán los usuarios. Entonces, las relaciones entre esas partes tienen que estar perfectamente claras en derechos y obligaciones, ¿no? Y hay un aspecto importante, yo creo que a dejar perfectamente claro, que es el de la remuneración. Esta flexibilidad hace que haya muchas tarifas y debe ser muy claro y muy transparente la regulación de las tarifas que se pagan, las tarifas fijas y las tarifas, digamos, más vinculadas al uso que se efectúa de los servicios de valor añadido, ¿no? A veces se reserva una sala específicamente y hay que pagar por ella, ¿no? Por ejemplo. Y por otro lado, también la relación de funcionamiento de este tipo digamos, sistemas colaborativos hace que todos los usuarios tengan que estar sometidos a unas normas de funcionamiento que tienen que ser lo suficientemente claras y rígidas como para que funcionen adecuadamente, ¿no? Para que los usuarios no se molesten unos a otros y para que efectivamente aquello funcione como inversión, ¿no?
Otra de las figuras que también habréis escuchado últimamente, de la que se hacen eco los medios de comunicación, es el co-living o co-housing, ¿no? Igualmente, como el coworking es una forma, digamos, en este caso no aplicado al trabajo, sino a la residencia de uno, una forma, digamos, de vida colaborativa o compartiendo espacios, ¿no? En el caso del coworking, normalmente se consiguen sinergias entre los emprendedores, las empresas, ¿no?, que comparten espacio y por ello luego se prestan servicios mutuamente. En este caso suele tratarse de personas que quieren compartir un espacio vital pues porque requieren relaciones de amistad. Pensemos en personas extranjeras que vienen a vivir a España, en su caso, para trabajar de manera temporal. Este tipo de soluciones habitacionales son muy cómodas para ellos porque son flexibles, al igual que pasa con los coworkings. Y por otro lado también entran en relación con otras personas, ¿no? Pueden integrarse socialmente de manera más fácil, ¿no? Igualmente los nómadas digitales ahora son relativamente comunes, ¿no? Que pueden o bien vivir en un espacio en el centro de la ciudad, pero es frecuente que estos nómadas digitales también acudan a los entornos rurales, ¿no? Extranjeros, por ejemplo, que deciden venir a España por su clima, por su calidad de vida, por el coste de la vida, ¿no? Entonces, este tipo de espacios son bastante atractivos para este tipo de nómadas digitales. También solemos distinguir entre co-living y co-housing según quiénes sean los sujetos a los que está dirigido el producto, ¿no? Senior living, para pensar en cooperativas ahora de ahorradores que montan una cooperativa y generan un complejo residencial específicamente pensando en su jubilación, por ejemplo, ¿no? Eso sería una forma de invertir en tu propia vivienda, ¿no? O también co-living para estudiantes. El caso que nos comentaba antes Carlos probablemente estaría a lo mejor más dirigido a profesionales o estudiantes, ¿no? Y que no requiere tampoco construir un edificio, sino que quizá una primera planta de un edificio podría destinarse, o una sola planta de un edificio residencial podría destinarse a co-living y a acoger ahí estudiantes o en su caso trabajadores, jóvenes profesionales. Igualmente, como el coworking trata de espacios pues normalmente atractivos, amplios, con mucha luz, donde hay muchas zonas comunes, donde se aporta tecnología también, porque normalmente este tipo de habitantes suele requerir tecnología. Y los gestores suelen promover, al igual que en el coworking, actividades para que interrelacionen estos co-livers, se interrelacionan entre sí igualmente como ocurría en el coworking, ¿no? En este tipo también de fórmulas colaborativas, los aspectos jurídicos igualmente serán muy importantes. En principio, no existen generalmente obstáculos urbanísticos si el uso es residencial, lógicamente. Si se tratase de otro tipo de edificio que no es residencial, normalmente nos encontraríamos con obstáculos urbanísticos. Por un lado, porque los planes generales a los que nos tenemos que remitir para conocer cuál es el uso urbanístico que está permitido, no prevén esta forma de uso. Es un nuevo uso que nuestros planes urbanísticos, que son muy antiguos, no han previsto, ¿no? Entonces, es frecuente que si el edificio no es residencial existan dificultades. Si fuera residencial también habría que asegurarse que efectivamente no existe ninguna dificultad, pero en principio ahí tendríamos la rigidez del urbanismo actual, nos dificultaría probablemente que en otro tipo de edificios de otra naturaleza, para otros usos, se pudiera implantar, ¿no? Y eso es importante conocerlo. Un cambio de uso también es factible, ¿no? Pero requiere, lógicamente, una tramitación administrativa y hay que saber que efectivamente ese cambio de uso es factible. Por lo tanto, el análisis urbanístico siempre será también muy importante. La parte regulatoria, bueno, pues nos encontramos con que la Ley de Arrendamientos Urbanos no contempla este tipo de fórmulas. Igualmente, la Ley de Propiedad Accidental está pensada para personas que vivimos cada uno en nuestra propia vivienda, ¿no? En viviendas no compartidas. Tampoco está prevista para estas nuevas fórmulas colaborativas y, como digo, el legislador va un poco por detrás de las nuevas tendencias sociológicas, ¿no? Entonces, esta libertad contractual hace que la regulación igualmente que hagamos por vía contractual tenga que ser muy detallada y minuciosa, ¿no? En paralelo con lo que hemos visto antes hablado del coworking, lógicamente la regulación tiene que ser muy importante también en los aspectos que hacen relación a quiénes son las partes contratantes. En este caso tendríamos normalmente el propietario del activo, tendríamos un gestor. Es muy probable que no seas tú mismo quien gestiones porque esto requiere un conocimiento técnico y probablemente encargues a un tercero que lleve a cabo esa gestión. Y por otro lado, los que viven allá, los co-livers, ¿no? Las relaciones entre las partes tienen que ser claras, cristalinas en los derechos y obligaciones y en las responsabilidades, en su caso, que asuman cada una de las partes, ¿no? Y por otro lado, también regular la adecuada convivencia, incluso previendo sanciones, ¿no?
pues es importante para que aquello funcione, ¿no? Pensad en una residencia de estudiantes donde tiene que haber normas de funcionamiento, pues aquí tenemos que pensar en algo para parecido, ¿no? Pensad en un club deportivo donde tiene que haber normas de funcionamiento claras, cristalinas, que permitan expulsar a alguien, pues aquí, como yo creo que paralelismo se entiende, tiene que funcionar de manera también similar. Carlos ha mencionado antes algo que yo creo que es muy interesante a efectos de inversión de particulares, que es el reposicionamiento de activos, ¿no? Básicamente se trataría de reformar un activo. Él ha puesto antes el ejemplo, por ejemplo, de la notaría, ¿no? Donde probablemente se reforma esa notaría, que era una primera planta de un edificio, y después de hacer una reforma integral, pues se puede, por ejemplo, destinar a vivienda y ello genera una revalorización del activo. En ocasiones también podemos pensar en un edificio, en un piso muy grande, en el barrio de Salamanca, por ejemplo, que se divide en apartamentos, ¿no? Y tras una reforma y una división en apartamentos, pues se consigue una rentabilidad elevada, ¿no? Transformar un edificio para incrementar su valor y rentabilidad es un elemento de inversión también relevante, ¿no? Y también lo pueden hacer los pequeños inversores. Estos dos ejemplos yo creo que es claro que pueden llevarlo a cabo los pequeños inversores, ¿no? El cambio de uso para adoptar un nuevo uso debido a los nuevos hábitos de vida, como estos supuestos que hemos visto antes de co-living o coworking, puede ser una de las fórmulas. A veces la mejora del espacio para dar más amplitud. Podéis pensar en algunos edificios de oficinas que hemos visto que han remodelado para hacerlos más eficientes desde el punto de vista de mejor calidad de servicios, de eficiencia energética, pero a veces también para conseguir más espacio alquilable. Muchas veces veréis que en esos edificios de oficinas antes en la planta baja había una recepción enorme, desaprovechada, y ahora veis a lo mejor locales comerciales, por ejemplo, ¿no? Y además muy atractivos. La mejora de la funcionalidad, por tanto, y del espacio alquilable es algo que genera mucha más rentabilidad. Y los aspectos jurídicos a analizar básicamente siempre son los mismos, ¿no? El aspecto urbanístico, si queremos hacer un cambio de uso habrá que analizar que efectivamente eso se puede hacer, ¿no? También en ocasiones esa reforma puede implicar incremento de edificabilidad y eso hay que contemplar que el plan permita que incrementemos la edificabilidad. Pensar en algunos edificios donde se hace una sobrelevación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso tiene que estar dentro de la edificabilidad permitida, ¿no? Las consideraciones técnicas, como la alteración de fachada, también tienen que ser conformes a las ordenanzas municipales. Y eso es un elemento a contemplar y tiene unos requerimientos, digamos, de especialización por parte de quien hace el análisis, pues que son importantes, ¿no? Por otro lado, las normas de comunidad igualmente. Hay que asegurarnos que esa transformación es conforme a las normas de comunidad, pues se adoptan los acuerdos oportunos, ¿no? Y, lógicamente, todos estos reposicionamientos implican una obra y la obra requerirá que se lleven a cabo pues, las licencias y se obtengan las autorizaciones oportunas, ¿no? Hay que saber si hace falta pedir una licencia de obra mayor, menor o basta una declaración responsable, que no deja de ser una mera declaración ante la administración pública, que es una forma de trámite mucho más sencillo. Cada comunidad autónoma y en este caso cada ayuntamiento tiene normas específicas, ¿no? Hay que conocer la normativa autonómica que me aplica y también conocer los criterios municipales oportunos. Igualmente, las licencias a veces implican ocupar la vía pública y es preciso pedir autorizaciones para hacerlo, ¿no? La gestión de los recursos también requiere sus oportunos permisos. Es decir, que cualquier obra que se acometa tiene más complejidad que la mera tramitación de un expediente administrativo y de un proyecto. Y es importante conocer la normativa que nos aplica. Por último, como en cualquier obra que se lleve a cabo para el reposicionamiento del activo, bueno, hay que celebrar contratos con todos los intervinientes en la obra, los técnicos, el constructor y en ocasiones un project manager, alguien que coordina a todos los intervinientes en la obra. En general, un aspecto muy importante a considerar son las responsabilidades de todos los intervinientes en una obra. La ley define responsabilidades, pero en ocasiones existe la posibilidad de trasvasar de alguna manera esas responsabilidades, por lo menos el impacto económico de esas responsabilidades, traspasarlo por vía contractual. Y es importante conocer que existen esas fórmulas como la promoción delegada, es importante. Igualmente, los técnicos tienen sus responsabilidades y es importante que en esos contratos con los técnicos se regulen aspectos como la forma de desistimiento o de resolución del contrato y, por otro lado, la cesión de derechos de propiedad intelectual, horizontal, eso es un error, es propiedad intelectual, que tuvieran esos técnicos. Eso es importante. La obra también permite ser contratada de diversas maneras. En ocasiones nos será lo más oportuno, lo más conveniente, celebrar un contrato llave en mano, donde un contratista general se va a encargar de todos los elementos constructivos que se llevan a cabo, es decir, coordinará todos los gremios que intervienen en la obra.
pero en otras ocasiones podría ser oportuno que se contraten los intervinientes en la obra, los distintos gremios, por llamarlo así, o contratistas, se contraten de manera separada y haya alguien que los coordine, un gestor. Entonces, buscar la fórmula contractual más conveniente es importante y saber elegirla es una decisión económica, pero en ocasiones también es una decisión jurídica. Las garantías de la adecuada ejecución también son muy importantes reguladas en el contrato. Retenciones, avales y en ocasiones también sistemas de penalización y sistemas de bonus malus. Es decir, no solo te penalizo, sino también promuevo que llevas a cabo la ejecución de la obra en tiempo y forma con un sistema, digamos, que te remunera mejor si efectivamente cumples los plazos y cumples las exigencias previstas en el contrato. Y respecto de las formas de canalizar estas inversiones, os vamos a exponer de manera muy somera algunas de las que son más frecuentes en el mercado y podrían ser más adecuadas para un inversor, digamos, de pequeño o mediano tamaño. Bueno, algunos de los inversores inmobiliarios acuden a los fondos de inversión inmobiliaria, igual que los fondos que todos conocemos, que invierten en acciones. Esos fondos podrían tener como activo inmobiliario, como activo en el que invierten bien acciones en sociedades que invierten, o sea, que trabajan en el sector inmobiliario. Pensemos un fondo en acciones de Metrovacesa, de Neinor, de AEDAS, de compañías que invierten, que se dedican al sector inmobiliario, que son propias del sector, pero también existe la inversión directa en activos inmobiliarios mediante fondos. Básicamente es importante que distingáis estos fondos que suelen ser fondos cerrados, es decir, donde digamos, selecciona un grupo de inversores a los que se les ofrece esta inversión y van a formar parte de este fondo de inversión que normalmente vehiculiza esta inversión mediante una sociedad limitada, como veremos posteriormente. Estos fondos, como digo, habitualmente son cerrados, es decir, se selecciona a los inversores y los inversores normalmente permanecen durante un plazo que suele ser del entorno de unos 5 años en la inversión y normalmente no se pueden producir transmisiones de esa participación en la sociedad limitada, sino intragrupo, ¿no? Dentro de la sociedad, ¿no? Excepcionalmente se podría llevar a cabo alguna transmisión a terceros, pero normalmente hay que permanecer en la inversión. Estos serían, como digo, los fondos inmobiliarios propiamente dichos y básicamente los fondos cerrados, ¿no? Existen también algunos fondos abiertos donde los inversores pues, tienen más liquidez y más ventanas de entrada y de salida. Otra forma de canalizar las inversiones inmobiliarias que seguro que habéis leído en los medios de comunicación en los últimos 4 años aproximadamente son las SOCIMIs. Son sociedades cotizadas, anónimas, que invierten en activos inmobiliarios, pero estos activos inmobiliarios de cualquier tipología tienen que estar en arrendamiento. Esa es la particularidad. De estas sociedades nos va a hablar posteriormente Fran, que nos explicará fundamentalmente las ventajas fiscales que lleva aparejada la inversión mediante este vehículo de inversión. La razón de que hayan surgido en el mercado tan numerosas pymes es básicamente la ventaja fiscal de la tributación de los rendimientos que se generan por las rentas, ¿no? Hay obligaciones de reparto de dividendos a los accionistas, por tanto, a diferencia de un fondo bursátil donde yo entro en el fondo y mi rentabilidad la obtengo mediante la venta de esas participaciones que he obtenido en el fondo, aquí se obtienen rendimientos. Es como si obtuviéramos dividendos. Del mismo modo que cuando se compran acciones que generan dividendos, yo voy recibiendo los dividendos, en este caso se produce reparto, por tanto, sería una inversión donde yo obtendría año a año rentabilidad. Y por otro lado, hay muy distintas en el mercado que invierten en distintas tipologías de activos, en activos residenciales, en oficinas, en incluso activos logísticos y en hoteleros. Básicamente se puede seleccionar el tipo de SOCIMI en función del deseo de invertir en uno u otro segmento. Otro de los, digamos, fórmulas de inversión estrella últimamente es el crowdfunding. El crowdfunding, como sabéis, no está diseñado para el sector inmobiliario, sino para cualquier activo de cualquier naturaleza. Fundamentalmente se inició para apoyar a las startups, básicamente, ¿no? Es una forma de inversión colaborativa, donde mediante la aportación de una pequeña inversión, pues puedo apoyar un proyecto del tipo que sea. Entonces, también se apoyan proyectos en el sector inmobiliario. Estos proyectos en España, que no existen muchas fórmulas de crowdfunding inmobiliario, la verdad que está siendo un segmento que todavía yo creo que no está despegando en España. Básicamente suelen invertir comprando inmuebles para reformarlos y revenderlos. Ese es el tipo de inversión que están llevando a cabo actualmente, pero seguro que esto irá cambiando en los próximos años porque, como digo, es un segmento muy nuevo en el sector. La inversión se hace atractiva porque es muy pequeña.
y permite invertir también a través de Internet. O sea, es decir, nos quitamos ese tipo de fórmula de intermediación clásica donde alguien tenía que visitar a su asesor y mediante un número importante de visitas pues llevar a cabo la inversión. Aquí se puede invertir de manera muy rápida. Actualmente también es una inversión regulada, lo cual también da un cierto confort. Pero yo creo que requiere un nivel de conocimiento y de expertise y de lectura muy detallada de en qué estoy invirtiendo, cómo estoy invirtiendo y cuándo recibiré mi rentabilidad. O sea, requiere el hecho de que no exista un vis a vis con el asesor, como se produciría cuando yo hago una inversión a través de una EAFI o a través de una entidad financiera que me asesora, sino que yo me meto en una aplicación y online decido invertir pues 5.000 euros, puede hacer que la gente se precipite y no lea adecuadamente las condiciones que regulan esa inversión. Entonces, la recomendación aquí sería ser meticuloso en la adecuada lectura y asegurarnos que entendemos en qué consiste el objeto de nuestra inversión. Permite, como decía, que numerosos proyectos, pues que alguien elija numerosos proyectos en los que invertir, en ese sentido y la agilidad de contratar online pues hace que efectivamente sea una fórmula de inversión pues apta para personas jóvenes o personas con muy pocos recursos, y eso yo creo que la ha hecho actualmente muy atractiva. Otra forma de canalizar la inversión sería el club de inversión. Es bastante parecido, al menos la forma de vehiculizarla jurídicamente, a los fondos cerrados que hemos comentado anteriormente. Estos miembros del club se les ofrece la posibilidad de invertir en proyectos inmobiliarios y ellos deciden en qué proyecto invierten o no. Normalmente estos proyectos hay un gestor que es quien ofrece la inversión, del mismo modo que en los fondos cerrados hay un experto, que es el gestor, que selecciona proyectos de inversión, expone la rentabilidad a los miembros del club y ellos deciden en qué proyectos van a invertir o no. Tiene normalmente, como los fondos, un horizonte temporal de inversión, es decir, normalmente ese horizonte dependerá en el activo en que se invierta, pero yo creo que podéis pensar, por tener un ejemplo en la cabeza, de una inversión de unos 5 años. Eso puede ser un horizonte de inversión razonable, ¿no? Al no estar regulados, del mismo modo que los fondos de inversión que hemos visto en inversión directa en activos inmobiliarios tampoco están regulados, no estamos hablando de los fondos de inversión, digamos, en acciones, en sociedades, que estos serían objeto de una regulación, existe libertad de acuerdo de las partes y es preciso que esa regulación sea muy minuciosa y detallada. La forma de regularla básicamente sería la siguiente. Por un lado, hay un acuerdo de incorporación al club que firman todos los miembros del club. En ese acuerdo se establecerán los derechos y obligaciones. La permanencia, por ejemplo, que hemos comentado anteriormente, las remuneraciones al gestor ya estarán previstos en el acuerdo de inversión. Por otro lado, el pacto de socios. Como veíamos antes, como regla general, al igual que los fondos, este tipo de inversiones se vehiculiza a través de una sociedad limitada. Entonces, los miembros del club suelen ser socios de una sociedad limitada y esa sociedad limitada se regulará, aparte de los estatutos de la sociedad limitada, lógicamente habrá un pacto de socios entre ellos. Y por último, habrá un contrato de gestión con el manager, con el gestor, que es el que presenta las inversiones, el que gestiona esa inversión, porque se trata de gestionar normalmente inversiones en rentabilidad, que están en arrendamiento. Y por último, también el que propondrá, en el momento en que toque desinvertir, la fórmula para llevar a cabo la desinversión. Todas estas formas de inversión que hemos visto anteriormente, como decía, se canalizan habitualmente a través de una sociedad limitada y los inversores habitualmente son socios de una sociedad limitada, que eso es bueno tenerlo en mente, ¿no? Es frecuente que la gente confunda ser propietario del activo inmobiliario con ser socio, ¿no? Normalmente se canalizan a través de una sociedad limitada y eso también hay que tenerlo en mente. Por otro lado, suele existir un gestor que gestiona esas inversiones, que es un experto, ¿no? Un experto en analizar la rentabilidad de ese proyecto, en gestionarlo, es decir, gestionarlo inmobiliariamente hablando, ¿no? Que también suele gestionar en ocasiones la sociedad. La sociedad es un gestor corporativo también de la sociedad y que suele tener unos horarios que son fijos y variables. La rentabilidad mayor normalmente genera unos fees variables más elevados y eso le incentiva lógicamente a tener una gestión más activa y que lógicamente genere también más honorarios para él. Existe, como en cualquier otra inversión, riesgos de perder todo, incluso lo aportado. Es decir, si constituimos una sociedad limitada a la que se aporta ese activo inmobiliario, ese activo finalmente fruto de que pedimos una hipoteca y esa hipoteca, finalmente ese préstamo hipotecario, la hipoteca se ejecuta, pues podríamos perder toda la inversión. Al igual que cuando uno invierte en bolsa o en otro tipo de activos financieros, ¿no? Y, como os comentaba, este tipo de inversiones cerradas, lógicamente, suelen tener menos liquidez. O sea, que es decir, que quien invierte en las mismas tiene que ser consciente que ha de permanecer en la inversión hasta que se salga y se desinvierta de la misma.
Y una vez analizado todo esto, me gustaría dar paso ya a otros aspectos fiscales que son, como decíamos, súper importantes para considerar la rentabilidad de la inversión. Y os dejo con Francisco. Yo me voy a levantar porque, claro, son las 8:30, me toca a mí hablar de la parte fiscal y no quiero que os vayáis. Entonces, voy a intentar hacerlo lo más o menos posible. Después de la magnífica exposición que han hecho tanto Lourdes como Carlos, no sé vosotros, pero a mí me han entrado ganas de invertir. Me han entrado ganas de invertir porque encima nos han explicado cómo podemos hacerlo. Al final, yo aquí os venía a hablar de las SOCIMIs, que los llaman el Real Estate Investment Trust, del régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda. Como a alguien no le gusta todo ese nombre largo, dice régimen EDAF, los PPLs, que son los préstamos participativos, y las cuentas en participación. Pero, como os venía diciendo que yo ya tengo ganas de invertir, quiero que invirtáis conmigo. Y vamos a invertir en inmuebles, pero vamos a hacerlo de una forma fiscalmente eficiente, porque, claro, vamos a hablar de fiscalidad. Entonces, dentro de los modelos que os ha dicho Lourdes, Carlos también lo ha hecho. Yo me he quedado con comprar inmuebles. Pues vamos a comprar un inmueble en Alberto Aguilera, porque como está cerca de ICADE y la gente quiere venir aquí a estudiar ICADE, me suena que vamos a poder venderlo o, si en su caso, se va a poder alquilar bastante bien. Entonces, os planteo dos tipos de inversión. O compramos un inmueble que sea muy grande y lo que hacemos es sacar diferentes apartamentos y muchos apartamentos, o compramos un inmueble, lo ponemos bonito y lo vendemos. ¿Qué queréis que hagamos? Lo primero, o sea, vamos a comprar un inmueble grande y lo vamos a paquetizar en apartamentos y lo vamos a vender. Porque, claro, vamos a vender cada unidad separada y vamos a obtener una rentabilidad muy importante. A ver, yo me estoy informando por aquí 900.000, 1.000.000 de euros, 1.200.000. Entonces, no sé vosotros, pero yo no tengo todo ese dinero. Entonces, necesito que invirtáis conmigo. Entonces, vamos a constituir una sociedad, 3.000 euros, pero luego, aparte, claro, hay que comprar ese inmueble. ¿Alguien quiere ser socio de mi sociedad? ¿Queréis ser socios? Vale, vale. Que no pase como me pasó una vez, ¿no? Que se juntaron 10 inversores, que era una sociedad, tengáis, y dice el notario, nombre de la sociedad, tengáis. Entonces, ahí no. Vale. Entonces, cuidado con los nombres que encontréis. Entonces, vamos a invertirlo. Vamos a hacer socios de esa sociedad. Con lo cual, todos somos accionistas de una compañía. Y esa compañía es la que va a comprar el inmueble. Vamos a contratar a un arquitecto, o sea, va a deslindar el inmueble en varias unidades inmobiliarias y lo vamos a vender y vamos a obtener una rentabilidad bestial. Vamos a sacar 600.000 euros, créeme. 600.000 euros vamos a sacar. Entonces, resulta que la sociedad, claro, que es una sociedad, va a tributar al 25% por esos 600.000 euros. Y claro, nosotros que hemos puesto el dinero, digamos, ¿y nosotros qué? Bueno, pues la sociedad con ese beneficio neto resulta que luego lo va a distribuir a los socios. Y como vamos a sacar una rentabilidad brutal, pues claro, si juntamos la fiscalidad de la sociedad un 25% con la tributación de la persona física, que a lo mejor vamos a estar en un 23%, pues resulta que nos ha salido la broma un 48%. Con lo cual, oye, está muy bien, joder, pero vamos a intentar hacerlo de forma fiscalmente más eficiente. Porque, claro, hemos tributado mucho y a ninguno nos gusta tributar. Nos gusta, oye, obtener rentabilidad, pero cuando hablamos luego ya de que tenemos que una parte se la tenemos que dar a la agencia tributaria, no nos gusta. Entonces, pues vamos a buscar otra fórmula para hacerlo, ¿no? Porque yo creo que esto no ha sido fiscalmente muy eficiente. Y, claro, os vais a enfadar conmigo porque os he hecho constituir una sociedad, os he hecho aportar capital y resulta que luego tenéis que pagar y decís, joder, ¿esto es lo que nos llega? Pues entonces vamos a buscar otras alternativas. Entonces, pues hoy hay otras alternativas. Y os voy a hablar de la diferencia entre invertir y financiar. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre invertir y financiar? ¿Alguno me lo puede decir cuál es la diferencia entre invertir y financiar? ¿Alguno que se anime? Animaros. ¿Cuál es la diferencia entre... ¿Qué os puede... no sé, la diferencia? Venga, os ayudo. O sea, yo si financio, necesitamos dinero, yo te financio. Y tú, y como claro, como cualquier banco, pues me tendrás que dar algún tipo de interés o algo. Pero, sin embargo, si invierto, es que, oye, yo voy a apostar por ti y significa que, claro, yo voy a apostar tanto en los beneficios como en las pérdidas de ese proyecto. Es decir, como lo hagas mal, pues yo pierdo mi dinero. Con lo cual, claro, la diferencia entre un préstamo e invertir, pues puede ser esa, ¿no?
Un préstamo, y si no va mal, oye, pero el principal me lo devuelve. Otra cosa es que no tenga rentabilidad, pero el principal me lo devuelve. Pero invertir, no, yo asumo los riesgos contigo. Bien, pues otra fórmula es el préstamo participativo. El préstamo participativo, que se habla de préstamo participativo, pero al final esta es una figura que está en un artículo de un Real Decreto del año 96, el artículo 20. Y ahí se desarrolla todo lo que es un préstamo participativo. Dice el juego tanto de préstamo participativo y es simplemente un artículo de un Real Decreto del año 96 que no se ha modificado. Pues bien, el préstamo participativo no es más que un tipo de préstamo en virtud del cual pues un prestamista aporta una cantidad de dinero, en este caso pues nos la aportaría a una sociedad que yo tengo creada, es decir, ahora no os voy a meter como socios, os voy a decir que me dejéis dinero, ¿vale? Cada uno de vosotros pues vais a ser muy buenos y vais a confiar en mí de que vais a tener una rentabilidad. Entonces, cada uno de vosotros me va a aportar a mí, a mi sociedad, una cantidad de dinero y yo, como características del préstamo participativo, os voy a dar un interés variable. Y ese interés variable lo vamos a linkar a la rentabilidad obtenida de la venta de este maravilloso inmueble o de cada uno de los inmuebles. Por lo tanto, la rentabilidad esperada va a ser muy buena, por lo tanto, el interés variable que vais a recibir también va a ser elevado, ¿no? Podemos pactar también que hay un interés fijo pequeño o en muchos casos se pone que el interés fijo es de 0. ¿Por qué? Ojo, porque ya con el interés variable ya vale, ¿no? Entonces, si lo canalizamos de esta manera, resulta que cuando la compañía tenga la rentabilidad esperada, va a tributar el impuesto sobre sociedades, pero claro, al mismo tiempo, la sociedad os tiene que pagar a vosotros el interés variable, que también va a ser elevado. Por lo tanto, casi vamos a matar el ingreso con el gasto financiero que vamos a generar en la sociedad. Y de tal manera, vosotros vais a recibir esa rentabilidad a modo de rendimiento de capital mobiliario en vuestro IRPF y vais a tributar pues un 23%, 26% si las cuantías que superen los 200.000 euros. Y de esta forma os va a llegar más dinero. ¿Y por qué? Porque la tributación en impuestos sobre sociedades va a ser menor y, por lo tanto, pues vosotros os vais a llevar más dinero a vuestro bolsillo. Con lo cual, bueno, pues hemos canalizado de una manera pues algo más eficiente que la anterior. Y luego también que tenéis la tranquilidad de que si la inversión no fuera mal, me vais a decir, oye, devolverme el dinero. Claro, problemas, bueno, contras del préstamo participativo. Como el interés variable es muy elevado, pues resulta que si mañana mi compañía entra en una situación de insolvencia, una situación de riesgo financiero, pues claro, vosotros vais a ser los últimos en cobrar, porque vais a estar detrás de los acreedores comunes. Parece un poco razonable. Hombre, si os voy a dar una rentabilidad muy elevada, pues el nivel de riesgo que vais a asumir va a ser mayor. Por lo tanto, pues es una figura con riesgo, pero la rentabilidad es bastante elevada, ¿no? Y esto es un mecanismo de financiación. Pero yo os voy a decir, oye, quiero, porque mi producto es muy bueno, está aquí en Alberto Aguilera y lo vamos a vender seguro, pero quiero que invirtáis conmigo, o en este caso con la sociedad. ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un contrato de cuentas en participación, que es otra figura. A través de un contrato de cuentas en participación, que es un contrato bilateral, resulta que vosotros os llamaríais cuentapartícipes, y de tal manera que aportaríais dinero a la sociedad. Y yo, que soy el dueño de la sociedad, me convertiría en gestor. Evidentemente les contrataría a ellos porque han demostrado ser unos buenos gestores y tienen un muy buen conocimiento del mercado. Y como queremos que este proyecto salga adelante, pues les contrataría a ellos como gestores. Pero en este contrato yo figuraría como gestor en nombre y representación de la compañía. Y al final, claro, vosotros vais a participar en los resultados prósperos o adversos que consigamos con esta inversión en este inmueble de la calle Alberto Aguilera. Es decir, que si yo mañana no consigo vender los inmuebles, pues no os voy a dar ninguna rentabilidad y si pasa cualquier cosa y me gasto todo el dinero, pues tenéis que tener cuidado porque podéis perderlo. Entonces, para eso están los contratos, para regularlos también muy bien, pero que sepáis la diferencia entre una inversión y una financiación. Y a través de este modelo, pues resulta que en este contrato que haríamos, resulta que pondríamos una rentabilidad, porque al final es lo que vosotros estáis buscando, ¿no? Y esa rentabilidad la plasmaríamos en el contrato de forma muy parecida a un préstamo participativo. Normalmente lo que diremos en ese contrato es que la sociedad os dará
pues la rentabilidad esperada de la venta del inmueble. Os dirá la rentabilidad neta de impuestos sobre sociedades, etcétera. Pero eso es una fórmula también fiscalmente eficiente. ¿Por qué? Porque esa rentabilidad para la sociedad va a ser un gasto financiero, por lo tanto va a tener menor tributación en el impuesto sobre sociedades y lo mismo, esa rentabilidad os va a ir a vosotros, inversores, personas físicas, a vuestra base imponible del ahorro y vais a tributar pues un 23 o un 26% si la cuantía que recibes es superior a 200.000 euros. Con lo cual, en este modelo de que hemos hecho una inversión, hemos visto tres formas de hacerlo. O a través de participar directamente en una sociedad, o a través de un préstamo participativo, o a través de una cuenta en participación. Pues esto es un ejemplo práctico que está sucediendo. Os cuento nada más pues, lo que sucede y en lo que fiscalmente pues, me toca asesorar en el día a día. Esto del contrato de cuentas en participación, que está regulado en el Código de Comercio, pues es una figura que se puede utilizar también para muchas cosas. Por ejemplo, imaginemos que ¿alguno de vosotros trabaja en una promotora inmobiliaria? No. Bueno, pues imaginaros que trabajáis en una promotora inmobiliaria y resulta que es una promotora inmobiliaria que promueve todo un edificio y lo vende, pero la parte de abajo tiene locales comerciales. Y resulta que, claro, como ahora la mayor parte, me dicen que la mayor parte de los inversores son extranjeros, entonces quieren invertir aquí, llevarse el dinero cuanto antes, ¿no? Y resulta que tanto Lourdes como Carlos, pues que han vendido todas las viviendas, pero los locales es que no consiguen venderlos. No consiguen venderlos y, claro, y los inversores ya les está apretando el zapato y dicen, oye, que ya queremos sostener la rentabilidad. Pues, ¿qué podemos hacer? Pues imaginemos que somos empleados de una promotora y, oye, pues a lo mejor la empresa nos puede decir a vosotros, oye, vamos a hacer lo siguiente. Vosotros que al final, que sois empleados y que también queremos que estéis mucho tiempo con nosotros, pues ya que somos una promotora, pues queremos también que obtengáis una rentabilidad y os sintáis partícipes de la compañía. Por lo tanto, bueno, os vamos a permitir a los que queráis, pues invertir en estos locales, oye, y que os saquéis una rentabilidad. Pues, ¿qué es lo que se está haciendo? Esos locales se sacan de la sociedad promotora, se sacan a otra compañía y en esa compañía, pues, que ya hemos visto cómo entraríais vosotros, ¿qué es lo que haríais? Pues un contrato de cuentas en participación, por ejemplo. Y es una manera de, oye, pues llevaros un dinerito extra dentro de la compañía promotora que trabajáis. Por lo tanto, estas son figuras que se están utilizando a día de hoy, algunas no muy conocidas como el contrato de cuentas en participación, pero desde el punto de vista fiscal, pues puede ser fiscalmente bastante eficiente. Bueno, como no sé cómo vamos de tiempo, vamos bien de tiempo. Claro, porque yo lo que quiero es que todos nos vayamos de aquí con dinerito, porque nuestro objetivo final es constituir una SOCIMI. Pero para una SOCIMI vamos a necesitar 5 millones de euros. Entonces, con las ventas que acabamos de hacer nos da para 5 millones de euros. O sea, hay que hacer muchas operaciones de estas, porque el objetivo es este, ¿no? Entonces, lo siguiente que os voy a hablar, y aquí ya quiero que ya está visto las diapositivas, pero os voy a hablar del régimen especial primero de entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda. ¿Y por qué os voy a hablar de este régimen? Cuando muchas veces nos viene un cliente, dice, no, yo quiero constituir una SOCIMI, pues tiene en la cabeza la palabra SOCIMI, la Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario, y tiene eso en la cabeza. Porque al final, pues seguimos las tendencias, entonces, pues quiero constituir una SOCIMI. Entonces, yo siempre les digo, bueno, ¿qué os parece que empecemos por un vehículo mucho más sencillo y, sobre todo, que sea menos costoso para ti? Porque para llegar a una SOCIMI ya tendremos tiempo. Pero vamos a empezar por un vehículo muy sencillo, es decir, constituye una sociedad limitada, 3.000 euros de capital social, y a partir de ahí empieza a realizar compras de unidades inmobiliarias. ¿Cuántas unidades inmobiliarias? Pues 8 unidades inmobiliarias para que te aplique el régimen especial. Estas unidades inmobiliarias, claro, ponlas en alquiler y ponlas en alquiler durante al menos 3 años. Y con esto, ¿qué conseguimos? Pues un régimen fiscal muy favorable. ¿Qué régimen fiscal podemos conseguir? Bueno, voy a hablaros hasta el 31 de diciembre del 2021. Yo cuando hablo siempre doy avisos para navegar. Si avisos para navegantes, pues intento hacer el resultado.
Porque antes de, o hasta el 31 de diciembre de 2021, resulta que este régimen era fiscalmente muy beneficioso. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre sociedades permitía una bonificación en cuota del 85%. Por lo tanto, tener una sociedad limitada y acogernos al régimen especial de entidades dedicadas a la de vivienda, fiscalmente era muy interesante. Ahora, no es lo mismo tributar un 25% que un 15% del 25%. No tiene nada que ver. Entonces, hasta 31 de diciembre del 2021 era muy interesante. Y lo que sucede, que el señor legislador, en un acto de conocimiento del mercado, no sé, ahora que hay tantas sociedades listas, me he caído, pero no pasa nada. Como hay muchas sociedades de estas, pues vamos a penalizarlas. Porque claro, ahora el tema del Build to Rent, que es otra de las palabras que ahora mismo está en boga y se ha dicho aquí por mis compañeros, pues algo que se ha puesto en boga y se ha puesto de moda. Pero no es que se haya puesto de moda por algo en especial, sino porque, como todos sabemos, hay una demanda incipiente del alquiler y el alquiler no está profesionalizado. Por lo tanto, los precios son elevadísimos y lo que se trata con esto precisamente es que hay una contención en el precio del alquiler y que encima pues nos vayamos a edificios con todo tipo de servicios. Por lo tanto, esto no es algo que surja de la noche a la mañana, esto es algo que es una necesidad del mercado. Y entonces ahora el legislador dice, bueno, pues en vez de una bonificación en cuota del 85%, te la voy a dejar en el 40%. A ver, ¿sigue siendo fiscalmente atractivo? Sí, pero fijaros, una bonificación del 40-85% la han pasado a una bonificación del 40%. Por lo tanto, lo que hemos hecho antes de que acabara el año era tener cuidado con grupos de sociedades donde había una sociedad holding y abajo una sociedad tenedora de estos inmuebles que los ponían en alquiler. ¿Y por qué? Porque antes, cuando esta sociedad que se dedicaba al alquiler tributaba con una bonificación del 85%, claro, luego hay un inversor arriba, que es su sociedad holding, y resulta que esa sociedad holding dejaba exento el 50% de ese beneficio. Pues claro, si haces números y ese mismo número lo haces con una bonificación del 40%, se pierde muchísima rentabilidad por el camino. Por lo tanto, ¿qué es lo que hemos hecho a 31 o antes del 30 de diciembre del 2021? Pues en muchas estructuras agruparlas todas en una sociedad. Las hemos fusionado, las hemos agrupado en una sociedad. ¿Para qué? Pues para que el inversor no pierda rentabilidad, ¿no? Entonces, a veces, pues el legislador, no voy a llamarlo de otra manera, pues nos pone este tipo de actuaciones para que tengamos que planificar fiscalmente. ¿Y con qué objetivo? Pues que todos nos llevemos mayor rentabilidad. Y al final, claro, vamos a llegar al producto estrella, que son las SOCIMIs. Pero claro, para tener una SOCIMI, ¿por qué lo he dejado para alquilar? Porque nos hace falta un capital social de 5 millones de euros. Oye, ¿son interesantes las SOCIMI? Sí, pero nos hace falta un capital. Es decir, tenemos que hacer esto que hemos hecho un ejercicio práctico, pues tenemos que hacer muchos ejercicios prácticos para llegar a esta cantidad de dinero. Entonces, en cuanto a las SOCIMIs, bueno, pues que hay un régimen especial, está ahí contado. Las SOCIMIs hay que hacerlas cotizar en un mercado alternativo bursátil. ¿Eso qué quiere decir? Que cuesta más dinero. Por eso es... Pues voy a hablar, hay una cosa que es el free float y lo he puesto ahí porque me parece atractivo también. Resulta que, claro, la SOCIMI no puede convertirse en tu propio chiringuito financiero. Entonces, tienes que tener inversores minoritarios, ¿no? Y antes del 2 de agosto del 2017, resulta que tú constituías tu SOCIMI y tenías un año para tener estos socios minoritarios. Y a partir del 2017 dijo el legislador, no, tú ya te constituyes ya como SOCIMI y ya tienes estos accionistas minoritarios. Pues yo no quiero que esto sea un fondo cerrado, quiero que sea un fondo colectivo, que para eso vas a cotizar. Y entonces, esos accionistas minoritarios, ¿cuáles son? Pues aquellos que tienen menos del 5% de la compañía. Entonces, se impuso la obligación, que ya venía de antes, de al menos de la valoración total, 2 millones de euros,
sea en inversores minoritarios o un 25%. Bueno, lo único que a partir del 2017, pues esto hay que hacerlo desde ya y antes pues tenías un año para hacerlo, ¿no? ¿A qué se tiene que dedicar la SOCIMI? Pues todos yo creo que lo sabemos, ¿no? Al alquiler de viviendas, al alquiler de locales, es decir, a cualquier fórmula de arrendamiento. También una SOCIMI pues puede tener participaciones en otra SOCIMI abajo y también una SOCIMI puede tener participaciones en otro tipo de sociedad, pero que tenga unas características parecidas de distribución de dividendos y de régimen parecido al de una SOCIMI. Claro, como luego os voy a hablar del régimen fiscal de las SOCIMIs, ¿qué es lo que me obligan para aplicar ese régimen fiscal que luego vamos a ver? Pues que la mayor parte de los dividendos se distribuyan. En concreto, el 80% de los dividendos que obtenga una SOCIMI se distribuya. ¿Por qué? Porque ya que te estoy dejando que tengas un régimen fiscal bastante atractivo, pues hombre, alguien me tiene que tributar. Con lo cual, por lo menos que me tributen los socios y personas físicas en su IRPF. Entonces, el 80% de los beneficios hay que distribuirlos. Como os he dicho que la SOCIMI puede tener también como objeto social tener otra SOCIMI abajo, pues si es esa SOCIMI tiene que repartir el 100% de los dividendos y ese 100% de los dividendos pues tiene que ir a los accionistas, ¿no? Y luego, claro, como hablamos de inmuebles, ¿la SOCIMI puede vender los inmuebles? Perfectamente. Lo único que el 50% del beneficio de la venta del inmueble pues tiene que ir al accionista. ¿Para qué? Pues para que pase por caja y tribute. Por supuesto, también la SOCIMI, que simplemente que sepáis que pueden tener una actividad accesoria al alquiler. Lo único que, pues, que no suponga más del 20% de la totalidad de la facturación de la compañía, ¿no? Régimen fiscal. Lo subrayo. Tributación, 0%. Con lo cual, como veis, ya decís, jo, hay que llegar a estos 5 millones de euros porque esto me parece súper atractivo, esta tributación. Claro, si nos aplican también un régimen fiscal pues tan atractivo, pues quiere decir que si en algún momento esa sociedad pues tiene pérdidas, pues resulta que esas bases imponibles negativas, que es la palabra BINS, pues que no la vamos a poder utilizar en el futuro. Nosotros si pensamos, claro, si me están haciendo tributar el 0% y luego encima pues resulta que en un año tengo pérdidas y en un momento que tenga beneficios, pues voy a poder compensar esos beneficios, pues no tiene sentido. Estoy pensando en si mañana pierdo el régimen de tributación beneficioso. Pensemos un ejercicio. Durante muchos años yo he tributado al 0%, en algún año además pues he tenido pérdidas, bases imponibles negativas, me salgo del régimen y en un año determinado tengo beneficios. ¿Me puedo aprovechar esas bases imponibles negativas mientras tributaba este sistema especial? No. ¿Por qué? Porque me estaba beneficiando y no estaba tributando nada, ¿no? Con lo cual, esas son limitaciones. Lo mismo pasa con las deducciones, no las podría utilizar. Y claro, y tenemos que elegir. O estamos en el régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento financiero o en este régimen de SOCIMI, porque son incompatibles, ¿no? Porque, claro, tampoco nos vamos a beneficiar doblemente. ¿Pero qué es lo que pasa? Esto hay que planificarlo muy bien. Hay que planificarlo muy bien porque si aunque la regla general sea que no voy a tributar nada, voy a tributar un 0%, pues puede ser que me apliquen un gravamen especial del 19%. Y ahí pues pongo unos supuestos. Cuando la participación en el capital sea igual o superior al 5%, dichos dividendos en sede de sus socios estén exentos o tributen a un tipo inferior al 10%. Claro, resulta que yo arriba de la SOCIMI tengo una sociedad aquí en España. Y a mí yo he escuchado que cuando yo tengo una sociedad aquí y tengo una sociedad abajo, cuando me distribuyan dividendos, me refiero antes del 2021, esto tenía una exención del 100%. A partir del 2021, una exención del 95%, es decir, tributo al 5%. Pues digo, ojo, esto es increíble. Pues tributo al 0%, me pongo arriba una sociedad y encima solo voy a tributar al 5%. Pues dice el legislador, no. En ese caso, voy a hacer que haya un gravamen especial en la SOCIMI, ¿vale? Porque si no, hombre, tampoco lo voy a poner tan sencillo. Entonces, al final, hay una serie de supuestos en los que hay que tener cuidado porque puede haber un gravamen especial para la SOCIMI. ¿Qué más os puedo contar? Lo de el régimen fiscal especial aplicado a los socios, pues lo que os acabo de decir, oye, si arriba tengo una sociedad, pues no se aplica el régimen de exención
¿Y qué es lo que pasa si arriba tengo una persona física? Bueno, pues estás teniendo un rendimiento del capital mobiliario y tributa en la base imponible del ahorro. Oye, ¿y qué es lo que pasa si tengo un no residente? Bueno, pues en el caso de no residentes, pues que tampoco te puede aplicar ninguna exención. Es decir, que el no residente tiene que pasar por caja y tiene que tributar. Y luego, pues tenéis que tener en cuenta que cuando ya tengamos esta SOCIMI, que cuando elaboremos las cuentas anuales, pues que en la memoria de las cuentas anuales, pues que tenemos que hacer una serie de referencias expresas al régimen fiscal que vamos a aplicar, unas referencias expresas a los inmuebles que tenemos, y bueno, pues son las obligaciones que vamos a tener que incorporar en la memoria y que tenemos que incorporarlas, porque no hacerlo pues conlleva una serie de infracciones que están también previstas en la norma. Por lo tanto, pues tenéis que contar con asesoramiento para que os hagan las cuentas anuales y no se os vaya nada esto. Y nada, pues esto es un poco lo que os quería contar, transmitir, y espero que haya sido un poco ameno y que no lo haya hecho muy aburrido. Vale, así que muchísimas gracias a todos. Miguel Ángel, no sé si tenemos unos minutitos para preguntas antes de las 9. Sí, la verdad es que en la ley de arrendamientos urbanos que prevé el subarriendo, que creo que es a lo que tú estabas pensando, no hay ninguna previsión que nos permita acoger el coliving o encajarlo en ninguna de las fórmulas, digamos, que prevé la ley de arrendamientos urbanos. No sería ni un arrendatario ni sería un subarrendatario. Entonces, por eso comentábamos antes que el contrato que rija esa relación entre el colíder y el propietario pues tiene que ser un contrato que está sujeto al Código Civil y no está sujeto a los arrendamientos urbanos. Entonces, las partes ahí tienen libertad de pacto, lo cual está muy bien. Es decir, lógicamente se trata de, eso da flexibilidad, pero también tienen que ser mucho más meticulosos, porque si algún aspecto no ha quedado recogido en el contrato, después no tendríamos el amparo que da la ley de arrendamientos urbanos que permite, a falta de pacto entre las partes, saber a qué norma nos estamos acogiendo, ¿no? Y el Código Civil, obviamente, pues la regulación no está pensada para este tipo de situaciones, sería muy genérica y tampoco sería de gran ayuda en el caso de que algún aspecto no lo hubiéramos dejado sin prever en el contrato. En todo este tipo de situaciones llegamos a la misma conclusión, que es básicamente regulemos de manera minuciosa porque la falta de regulación nos permite flexibilidad, que está muy bien, pero sí que nos exige no habernos dejado nada en el contrato, porque luego no vamos a tener una norma por encima que permita completar la falta de previsión contractual. Lo que comentábamos anteriormente, lo primero que tienes que contemplar para coliving o en cualquier aspecto es que la normativa urbanística te permita implementar ese tipo de uso, ¿vale? Entonces, en principio, en un edificio residencial, en principio sería factible el coliving, pero siempre tienes que estar al planeamiento urbanístico. Y lo cierto es que el planeamiento urbanístico, el coliving no lo prevé, porque el planeamiento urbanístico en todas nuestras ciudades es tan antiguo que no ha previsto estas nuevas formas de uso. Entonces, asegurarte que efectivamente para el legislador urbanístico de cada una de las localidades en las que establecen este coliving, el uso residencial es compatible, o el coliving, mejor dicho, es compatible al uso residencial, ¿vale? Y no se considera que es un uso de otra naturaleza. O sea, eso es lo único que tienes que contemplar, que el uso de coliving sea factible en el edificio, en la ubicación donde lo quieras establecer. Solo esa sería la única restricción. No necesitas establecer el principio, salvo que el ayuntamiento específicamente lo disponga, que podría ocurrir, ¿no? Que un ayuntamiento de una gran ciudad disponga que eso precisa una licencia específica, pero si no hay una normativa municipal que exija licencia para abrir un coliving, no la precisarías, ¿vale? Gracias por la presentación.
Si quieres, te contesto yo. Para tener acceso a la exención, tiene que ser que venda la vivienda habitual, más de 65 años. Y para que sea vivienda habitual, es aquella en la que el contribuyente reside de forma continuada durante 3 años, como sería su caso. Entonces, si de repente cambiamos ese uso y ya no se convirtiera en vivienda habitual, pues podríamos perder ese incentivo fiscal. Si sigue viviendo ahí, claro, el concepto de vivienda habitual tendría que ser para la totalidad de, eso es mi opinión, para la totalidad de metros cuadrados, porque si no puede correr el riesgo de que no se aplique a la totalidad. Si tuviéramos que defenderlo, hombre, yo trataría de defenderlo que una parte, por lo menos, que sí que se aplicara la exención y la otra parte, puesto que la ha destinado al arrendamiento, no. Pero de igual manera, también tenemos que tener en cuenta un plazo temporal, porque si en el momento de venderlo tenemos que tirar 2 años para atrás y si en esos 2 años para atrás en algún momento ha constituido nuestra vivienda habitual, pues podríamos aplicar la exención, esto también es en mi opinión, a la totalidad de la venta. Por lo tanto, pues como todo, habrá que planificarlo fiscalmente también. Han sido rentables, un poco por la visión de cara a futuro. A ver, disparo yo. A ver, ha habido mucha inversión en SOCIMI, sobre todo de grupos extranjeros, porque al final el término SOCIMI ya venía creado en el mundo anglosajón, que era el Real Estate Investment Trust, con lo cual nosotros le llamamos SOCIMI, pero esto ya existía. Por lo tanto, ha habido mucha proliferación de este tipo de estructuras. ¿Está habiendo cambios? Sí, está habiendo cambios porque lo que se ha visto que este tipo de estructuras son bastante caras de mantener. Bastante caras de mantener porque la mayoría las han metido o las han introducido a cotizar en el mercado alternativo bursátil. Y con el paso del tiempo se han dado cuenta de que existen otros sistemas alternativos de cotización que son más baratos de mantener. Y por lo tanto, en la SOCIMI lo que está viendo a lo mejor es un cambio de tendencia en el mercado de cotización. Pero vamos, sigue siendo incipiente, es un vehículo bastante atractivo y los grandes fondos pues lo siguen utilizando. De hecho, 2 de las inmobiliarias más grandes que hay en este país, Merlin Properties y Colonial, son SOCIMIs, cotizan continuo, ¿no? Grupo LAR también, o sea que, bueno, pues sigue habiendo un auge a que se creen este tipo de vehículos porque fiscalmente son bastante atractivos. Yo te contaría una cosa, que son rentables SOCIMIs, a lo que es rentable es el negocio que está debajo. La SOCIMI no deja de ser el vehículo de inversión. Entonces, el vehículo de inversión, el objetivo es conseguir que esa rentabilidad que está obteniendo sea lo más eficiente fiscalmente, ¿no? Se pierda de la rentabilidad, se pierda lo menos posible por motivos fiscales, ¿no? Pero lo que tiene que ser rentable es el negocio de calidad, porque la poder de los negocios es muy distinto. El mejor gestionado es más rentable y otro peor gestionado también es rentable, ¿no? Pero es decir, que yo creo que eso tenemos que distinguir. Lo que es rentable es el negocio. Luego, el vehículo que utilizamos nos servirá para que esa rentabilidad se pierda menos rentabilidad por motivos fiscales. Bueno, lo de los grupos familiares podría dar mucho juego. Porque tú me hablas a lo mejor de un grupo familiar que tenga una sociedad holding y que esa sociedad holding pues invierta en diferentes inversiones. Una de ellas es invertir en una SOCIMI. Bueno, pues te plantearía de igual manera si ese grupo familiar pues crea su propia unidad de inmobiliario. ¿Y de qué forma más sencilla? Pues a través de una simple sociedad que aplique el régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda.
Por lo tanto, a lo mejor para grupos familiares, en un primer asesoramiento, pues yo primero les aconsejaría, si quieren meterse en el negocio inmobiliario, que inviertan en una sociedad, ahí encapsulen inmuebles y que apliquen el régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda, que es mucho más económico y el incentivo fiscal también es bastante atractivo. Y todo se queda en casa. Claro, habría que tener cuidado porque habría que invertir en una SOCIMI un porcentaje superior al 5% y claro, hay SOCIMIs que para tener un porcentaje superior al 5% se requiere pues mucho dinero. Por lo tanto, yo sigo pensando que para grupos familiares es una estructura mucho más simple y luego de cumplimiento de requisitos en sede de personas físicas para que cumplan los requisitos de exención de la participación en el impuesto sobre el patrimonio y luego puedan acceder a la reducción del 95% en sucesiones, hacerlo a través de una estructura de una sociedad y en esa sociedad tener encapsulados los inmuebles, un importe mínimo de 8 y a partir de ahí aplique los incentivos fiscales. Es mucho más sencillo para luego cualificar arriba a los socios personas físicas. No. Eso es. Arrendamiento de vivienda. Para aplicar el régimen fiscal especial es arrendamiento de vivienda, no de locales. Pero también en este régimen, o sea, ¿puedo tener una sociedad que se dedique a alquilar viviendas y también locales? Sí, pero tienes que cumplir unos requisitos. Creo que uno de ellos es más del 55% de los ingresos procedan del arrendamiento de viviendas. Pero bueno, puedes conjugar viviendas y locales. Luego también tienes que tener en cuenta a efectos de IVA, porque a efectos de IVA el alquiler de vivienda está exento y el alquiler de locales va con IVA. Por lo tanto, te vas a meter en una cosa que se llama prorrata. Pero bueno, esto hay que estar bien asesorados y ya está. En España y Fundamentalmente en Madrid. Pues yo creo que son una conjugación de muchos factores. Primero, la situación que tienen allí en sus países de origen y la necesidad de invertir, ¿no? Fuera. Segundo, porque España es un país que para los latinoamericanos es muy atractivo por el idioma, por la seguridad que ofrecemos tanto física como jurídica, sobre todo física, que eso se valora muchísimo. Y luego, bueno, porque al final pues España y Madrid se está convirtiendo cada vez más en un núcleo de atracción para inversión extranjera por las infraestructuras que tenemos, por la calidad de vida, por el sol, por las escuelas de negocios que tenemos, por, en fin, infraestructura, aeropuerto, por muchísimos factores, ¿no? Entonces, es cierto que hay una atracción en los últimos años muy importante de dinero latinoamericano. Empezaron fundamentalmente venezolanos, mexicanos, ahora estamos también argentinos, peruanos, algún chileno, en fin, bueno, pues un abanico de inversores muy importante que le gusta mucho Madrid, fundamentalmente el centro. Sí. Bueno, hay un poco de todo. Hay inversores que compran para alquilar, hay inversores que lo compran para tenerlo ellos cuando vienen en sus desplazamientos a España, porque tienen aquí a sus hijos estudiando. O sea, un poco de todo. Hay inversores que no solo invierten en comprar una vivienda, sino que están invirtiendo en negocios, o sea, que se han hecho promotores y están ya en la fase de promoción. Hay inversores, digamos, un poco más de perfil más bajo, bueno, que invirtiendo 500.000 euros también acceden a la Golden Visa, que es un punto muy importante. O sea que hay muchos factores interesantes que hacen de España un país atractivo. Como digo, en concreto Madrid.
La costa también, lo que pasa es que la costa, el perfil de inversor es diferente. O sea, España es verdad que siempre ha sido un atractivo para inversor extranjero, pero quien invierte en la costa es más cliente europeo, es más británico y sobre todo Europa del Norte, más que cliente latinoamericano. ¿Y el efecto de la inflación en el que estamos viviendo este momento especial, cómo lo veis en el mercado inmobiliario? Bueno, pues al final efectivamente tendrá su impacto también. O sea, yo confío en que al final esta inflación que tenemos pues se acabe moderando, ¿no? Y que el impacto pues sea relativamente razonable, ¿no? Pero el impacto acabará teniendo efectivamente. Sí, sí. Agradeceros la sesión. Yo creo que hemos dado una perspectiva bastante amplia. Creo que habremos cumplido con muchos el objetivo que teníais. Nos hemos enterado de muchas cosas de fiscalidad que siempre están ahí y que a veces no se tienen en cuenta. Eso quiere decir que la normativa, la regulación, tienes que estar siempre ahí pendiente, que luego se te escapa y dices, ay, si yo lo hubiera sabido, si hubiera preguntado, ¿no? Creo que tenemos un mercado inmobiliario que está reventando positivamente. Tenemos también el problema de cómo construir los materiales, etcétera, que también lo estamos sintiendo, y la falta de personal para trabajar en el mercado. Hemos pasado de una situación en la que había un exceso de, claro, esas 700.000 promociones, una cantidad tremenda de gente trabajando en la construcción, de repente desaparece esa construcción, pero cuando vuelves no está ese personal. Es una cosa que me resulta curiosa. ¿Por qué no está ese personal? ¿Dónde están los que estaban en la construcción? Eso es no sé quién tendrá la respuesta. Yo creo que como hubo un parón tan importante, pues ha habido mucha gente que ha tenido que reinventarse o recolocarse. Y cuando ha vuelto otra vez la actividad, pues es verdad que es una profesión pues que no tiene mano de obra. Y la mano de obra que hay, pues cualificada, está muy cara. Y hay que tener en cuenta también lo otro que has dicho, muy importante, la subida de los materiales. O sea, hemos tenido en los costes de construcción, quizás sea el punto que más haya que controlar en todo lo que es este negocio, ¿no? Para que no se vaya de las manos, y ha sido por el tema de la mano de obra y por el tema de los materiales. Muy bien, pues nada, agradeceros la visión que nos habéis dado. Creo que, bueno, todos estáis a disposición del público, el que tenemos aquí, el que tenemos fuera. Nosotros haremos una crónica de esto, colgaremos el vídeo que Mario nos está grabando y nos preparará para que podáis ver, y podéis ver las presentaciones para ver en detalle pues todo esto que nos habéis contado, que realmente tiene mucha miga, y que merece la pena pues leérselo despacio, sobre todo el que tenga interés en ver qué opción de inversión le puede ser más atractiva. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que se merece un aplauso, así que... Aprovecho para deciros, os mandaremos la información de esta sesión. También os invitamos a que conozcáis la sesión que hicimos el mes pasado sobre Madrid Nuevo Norte, que está subida en la página web y tal. Y nada, todos los que queráis seguirnos y venir a nuestras sesiones, el mes que viene posiblemente hablaremos de jubilación y de otros temas parecidos, con lo cual, pues nada, estáis invitados siempre, ¿vale? Muchísimas gracias.